Hola Cáncer, bienvenidísimo a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Vamos a hacer tu especial amor, a estar viendo mensajes para solteros, para personitas especiales. Y como siempre, al inicio primero miramos cómo está tu energía general, ¿ok? Bueno, recuerda suscribirte abajo a la derecha y activar la campanita para que siempre recibas nuestros mensajes y estés en nuestra lista de oración de suscriptores. Y gracias porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal. Bueno, fíjate que en este momento tu primera carta me habla acerca de que en los próximos días vas a estar como con mucha creatividad, ¿sí? Y tú dirás, o sea, es como que muchas ideas van a comenzar a llegarte a ti, y a pesar de que esto es una lectura de amor, esa creatividad va a impactar de una manera súper positiva, tanto en tu parte económica como en tu parte de relaciones. Entonces es como que una solución va a llegar a tu camino, vas a decir, como que se te ilumina el bombillito y vas a decir, esta es la respuesta. Esto es lo que tengo que hacer para rescatar mi relación, para sanar esta situación de duelo, para mejorar esta parte de mi economía. Entonces te veo recibiendo respuestas por parte de tus guías espirituales, especialmente a través de la meditación y a través de la oración. Bueno, eso quiero que ya mismo hagamos un decreto y lo escribamos en los comentarios. Mi creatividad es infinita, ¿ok? Tu capacidad de crear. Mira lo que significa creatividad, tu capacidad de crear. Te veo creando cosas buenas, soluciones. Te veo sobre todo solucionando cosas que de repente pues te han estado como preocupando. Recuerda que la lectura es general, toma lo que resuene. Si algo no va contigo, suéltalo. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Fíjate que esto de acá me habla de transmutaciones energéticas. Lo que te decía, hay una situación que ha estado muy densa, muy negativa. Y tú con esa capacidad de ser mago, que fue lo que vinimos a hacer en este momento a la Tierra, vas a convertir esa situación difícil en algo súper positivo. Veo que también algunos de ustedes tienen pendientes que sanar relaciones con sus padres, ¿sí? Conflictos con el padre, conflictos con la madre. Y eso se ve reflejado mucho pues en el tipo de relaciones de pareja que tienen. Entonces veo que se empieza a dar ese proceso de sanación, y si aún tú no lo has iniciado, es bueno que lo comiences, ¿ok? Vamos a ver mensaje para los que están solteros, que no salen con nadie. Sí, la clave de mejorar tu parte sentimental o emocional, me dicen que tiene que ver mucho con sanar tu relación con tus padres, especialmente con tu madre. Para ti que estás soltero, fíjate que te dicen, siempre puedes reescribir tu historia. Y esto tiene que ver mucho con lo que veníamos hablando, ¿no? Tu historia no tiene que ser de un fracaso tras otro, o no tienes que repetir los mismos patrones familiares. Entonces te están hablando de hacer esos cierres, esas sanaciones, para que escribas historias totalmente diferentes. Me resuena mucho también que comiences a hacer el ejercicio de las tijeras de la revisión de Neville. Fíjate que nos sale el colgado, un arcano 12, y esto me dice que estás cerrando una etapa sentimental en tu vida y estás avanzando hacia otra muchísimo mejor. Una etapa con más madurez espiritual y emocional. Eso es totalmente positivo. Me dice también que es momento de soltar el arrepentimiento por las cosas que se hayan hecho y por las cosas que no hayas hecho también. Ya debes soltarlas, debes dejarlas ir.
para poder empezar a manifestar algo diferente. En los próximos días no siento que vayas a estar saliendo con alguien. La Reina de Pentáculos es una carta de libertad, ¿sí? Y es una carta que nos habla acerca de aprender a estar solos y a disfrutar de nuestra propia compañía. Entonces, bien importante que tengas esta capacidad de hacerlo. Te veo más que todo dedicándote a tus sueños, a tus proyectos, a tus metas. Te veo sanando, como te decía, esa relación familiar y te veo siendo generoso contigo mismo, ¿sí? Entonces esto es positivo porque tú siempre tiendes a ser muy emocional al ser agua y a entregarte a los demás, a dar a los demás movido precisamente por esas emociones. Entonces yo te veo más enfocado en ti mismo, con más seguridad. Recuerda que esta reina también nos habla acerca de eso, de la seguridad, de sentarnos en nuestro trono. Y pues eso es bueno. Entonces ahorita desechar culpas, sanar con nuestros familiares, disfrutar nuestra soledad. Eso es lo que se viene y lo más adecuado para tu línea de tiempo, ¿ok? Recuerda que estos son consejos de tus guías y pues tu libre albedrío ya decide si los toma o no. Vamos a ver qué nos dice para los que están en una relación con alguien. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex. Puede que estén juntos, separados. E inclusive que sean personas que estén en contacto cero, ¿ok? La carta del Fénix. Saben que veo amores que de verdad están resurgiendo de las cenizas. Esta es una carta que representa al felices para siempre. Hay relaciones que incluso las personas mismas de las parejas ya han dado por perdidas, que han dicho no, eso allí ya no pasa nada, ya, mejor dicho, ya incluso algunos han empezado a vivir su duelo. Pero veo relaciones que se reconstruyen, que vuelven y vuelven con más fuerza, con más experiencia. Vamos a ver si de pronto tu relación no ha terminado. Esto me habla de una etapa donde la llama se enciende muchísimo más y vuelven a reconectar, ¿no? Entonces me gusta mucho para ustedes. El 7 de espadas me habla acerca del distanciamiento físico que hay entre algunos de ustedes, pero esta persona toma acción para venir hacia donde tú estás. Es lo que sus sentimientos le mueven a hacer, de buscarte, de actuar. Esta carta también podría estar representando las relaciones que se dan precisamente a la distancia. Entonces veo que alguien se mueve por ti, alguien toma la iniciativa de ir hacia donde estás y eso le da un giro total a la relación, ¿sí? Porque entonces tú vas a sentir que esta persona realmente tiene un interés en estar contigo, ¿sí? Que ya no es solamente tú quien debes ir corriendo allí detrás, sino que veo a esta persona en los próximos días avanzar hacia ti. Lo ha estado pasando muy mal. Fíjate que sale esta carta de este 9 de espadas. Y esta persona pues ha estado muy triste, sí, muy pensativa. De repente en algunas circunstancias han habido como muchas calumnias, han hablado mal del uno, mal del otro. Han tratado de indisponerlos, pero es como si en medio del dolor esta persona fuese capaz de recapacitar y de decir no me voy a dejar convencer por estas circunstancias negativas, sino que voy a buscar a la persona que realmente pues es la que quiero para mis compañeros. La solución de esta situación, fíjate, es dejar de lado el orgullo. ¿Sí? Si esta persona te busca, dale la oportunidad de
de hablarte y de expresar lo que hay allá adentro. Dentro de los signos me resuenan mucho los signos de aire y signos de fuego, especialmente Sagitario y Leo. Y veamos en las letras, ¿qué letras podría haber? Una A, una H, una O, una X. Ay, es que aquí tengo también, ayer estaba tejiendo, y una J. Y me parece el lugar donde uno puede guardarlos. Bueno, quédate ya mismo en nuestra limpieza energética. Suscríbete, déjanos un like y un comentario. Ya vamos a iniciar. Iniciamos con la limpieza energética y la bendición para los días que nos quedan de este mes de agosto de 2022. Y en este momento coloco la vida de la persona que está escuchando este audio en las manos de nuestros queridos ancestros, de Dios, del universo, del Espíritu Supremo, del Padre y de la Madre, en total protección. Pido en este momento una asistencia súper especial para, quiero que aquí digas tu nombre completo, por favor, o si quieres decir el nombre de una persona para la cual tú quieras pedirle también protección, estaría súper bien. Pido al Arcángel San Miguel que sea cubriéndolo totalmente con su energía y que sea su espada, derribando cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción que desde la energía de bajo astral quiera hacerse en contra de quien está escuchando este video, este audio, o de su familia. También en este momento solicito que el Arcángel Metatrón nos asista para que haya un orden en la vida de esta persona, en sus finanzas, en su energía, en su parte familiar, en su parte espiritual, en el amor. Pido especialmente que sea el Arcángel Metatrón quien nos ayude con la geometría sagrada a poder organizar cada uno de nuestros puntos energéticos de tal manera que fluyan de una manera adecuada, de una manera sutil, con la cual podamos recibir bendiciones y que no haya estancamiento. Yo decreto que todo estancamiento, que todo obstáculo, que todo impedimento que haya entre la persona que nos escucha y sus metas, sus sueños en este mes de agosto, pues es derribado. Decreto que todas las mejores bendiciones y una lluvia de abundancia, no solamente económica, sino también en el amor y en la salud, llega para esta personita tan especial. ¿Sí? Quiero que en este momento tú decretes hecho está, hecho está, hecho está en los comentarios, que agradezcas porque todo lo que hemos pedido de verdad que ya se ha realizado, que ya se ha ejecutado. Decretamos gracias infinitas al universo por ello y te invito a suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir este video para ayudar a nuestro refugio animal. Recuerda ir a nuestra lista de limpiezas que está en el primer comentario.